Gusto, qué gusto. Bueno, Un gusto, Pablo. bueno, con Ya las que estamos, les disculpas. presento Darío Gori, el licenciado Darío Gori es quien está a cargo de los talleres de psicología de contención emocional y que nos va a brindar una charla el viernes que viene, no, el otro, donde vamos a hablar de la psicología de las emociones en cuarentena. ¿No es así, Darío? Así es, un gusto. Gracias, muchas Bueno, gracias. que Buen sigamos día para entonces. todos. Bueno, Buen día. entonces, ¿cómo nos protegemos? Ya vimos que, haciendo un brevísimo resumen, que la infección por COVID pasa por por tres etapas. La primera de ellas es la entrada a nuestro organismo, es decir, fundamentalmente las vías aéreas superiores. La segunda compromete, sigue descendiendo y compromete el pulmón. Y la tercera, muchos quedan en la primera etapa, prácticamente un 80%, un 20% sigue, de ese 20%, un 15% frena, o llega hasta la segunda etapa, la afectación pulmonar, y lamentablemente un 5% de ese 20% tiene consecuencias más graves y es justamente por esta respuesta de nuestro organismo que genera estos mediadores inflamatorios, esta falta de regulación de nuestro sistema inmunológico que van a ir a comprometer la estructura que más va a sufrir, que es el endotelio. Y siempre que yo tengo inflamación, tengo radicales libres. Y esto se llama estrés oxidativo. Inflamación igual estrés oxidativo. Si hay estrés oxidativo, hay inflamación. Y si hay esto, además, sabemos que si se me estoy inflamando, el endotelio cuidado deja de ser una superficie antitrombótica para convertirse en una superficie protrombótica. Y el estrés oxidativo es el causante, entre otras cosas, del envejecimiento. Pero también este estrés oxidativo está vinculado a nuestra disfunción endotelial. ¿Y a qué nivel? Fundamentalmente en los pequeños vasos. Es por eso que favorece el estado protrombótico. Hay elevación de un marcador de trombosis que lo determinamos en una muestra de sangre para el laboratorio, que es el dímero D. Bien, nuestra vida está justamente entre los antioxidantes, que ustedes ya saben de dónde vienen, fundamentalmente del mundo vegetal, y los radicales libres. Los radicales libres, esto es lo que nos pasa a nuestras células cuando estamos afectados por el COVID y no tenemos buena respuesta inflamatoria. La célula es atacada por estos radicales libres y lamentablemente muere la célula. Si ustedes, ¿cómo podrían hacer desde el punto de vista práctico para ver lo que es un estrés oxidativo? Corten una manzana, déjenla y se va oxidando. Es lo que le pasa a nuestras células. Y fíjense que los principales causantes del estrés oxidativo y cómo combatirlo es nuestra alimentación. Aquellos que tienen una mala alimentación, estas comidas rápidas, comida chatarra, cuidado con las criaturas, van a tener muchos radicales libres. La inadecuada ingesta de frutas y verduras, los tóxicos ambientales como son los pesticidas, pero también el estrés psicológico. Fíjense que ya comer en la misma maquinaria que se pone en juego, en definitiva, es un estímulo para el estrés oxidativo. Y esto lleva a una secreción, la inflamación postprandial, es decir, después de comer, nos lleva a un incremento de estos marcadores de inflamación que decíamos.
Ahora, ya las personas obesas, hipertensas, diabéticas, tienen un estado de inflamación. Están en una inflamación subclínica, por eso es más grave en ellos. Esto sería un antioxidante y esto un radical libre. Un radical libre tiene esto que aprendimos en química de la escuela secundaria y en física, tiene electrones que algunos no están apareados. ¿Y dónde se van a aparear? En las membranas celulares, en nuestro DNA, en nuestras proteínas. ¿Y qué es un antioxidante? Miren, un antioxidante sería el bombero que está apagando el fuego, que es el estrés oxidativo. ¿Y cómo se combaten estos radicales libres? Recuerden, inflamación, radicales libres, sí, estrés oxidativo. Con antioxidantes, y los antioxidantes más importantes, los exógenos, son vitaminas y los polifenoles. De ellos, de estos dos grupos, más importante aún que las vitaminas, son los polifenoles, que ¿dónde se encuentran? En las frutas y verduras. Es decir, una ingesta de frutas y verduras ya nos está llevando a combatir los radicales libres. Es por eso que en el Código Alimentario Internacional y en el argentino en especial, se dice que si esto fuese la alimentación de un día, la mitad tiene que estar dado por frutas y verduras. Pero no es menos importante, casi un cuarto además, de la ingesta de cereales y además de legumbres. Este es el secreto de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea tiene polifenoles que vienen, entre otros, además de frutas y verduras, del aceite y del vino. Y que aquellos que tienen una alimentación basada en dieta mediterránea van a tener una disminución de los radicales libres, es decir, de la oxidación, una disminución de la inflamación y por ende del estado protrombótico. Esto es lo que yo les decía, los polifenoles que se generan en el metabolismo secundario de las plantas, y ustedes, desde el cacao, ¿no?, hasta todas las frutas y verduras tienen. Nuestro grupo trabaja fundamentalmente con el resveratrol. Fíjense, aquí tienen ustedes todas las fuentes. Ahora, miren qué interesante. Por ejemplo, el resveratrol del vino se incrementa su actividad si nosotros en nuestra alimentación utilizamos además pimienta negra. Estos tips son importantes para la alimentación. Acá dice compuestos de estilbeno, esto es un polifenol, son candidatos promisorios contra el COVID-19. Este es un trabajo que ha sido publicado en mayo, fue aceptado en abril, es decir, muy reciente. ¿Y por qué? Porque fíjense, si ustedes recuerdan lo que era el virus y esta proteína S o proteína de esta espiga, del SPIC que era la llave que abría la cerradura de la célula en este receptor, se ha visto que el resveratrol y muchos de los polifenoles actúan a este nivel, impidiendo la entrada. Si recordamos cómo era, y si este es el resveratrol, fíjense, en definitiva, esto es el ingreso a la célula, lo que haría el resveratrol es bloquear este ingreso. Eso es uno de los mecanismos, pero además, como es antioxidante, si entró y después se genera la cascada de inflamación, también estaría protegiéndonos como antioxidante. Nuestro grupo de la cuarta cátedra ha estado trabajando especialmente en, ha estado trabajando especialmente en qué pasaba con los arándanos y vimos que reducen marcadamente el estrés oxidativo. El extracto justamente de arándanos, como ustedes lo están viendo acá, este es un trabajo hecho en la cuarta cátedra de medicina, se ve
que disminuye. Esto en definitiva, pues utilizamos un producto de una fruta que tiene propiedades antioxidantes. Miren cómo va disminuyendo, en definitiva, un índice que nos habla del estrés oxidativo. Este es el grupo de nuestros investigadores. Acá está el doctor Pastor y todo el grupo de los investigadores de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Lo otro que debemos cuidar muchísimo es nuestra flora intestinal. La flora intestinal se la conoce como microbiota. Piensen ustedes que las bacterias son la esencia de la vida. Nosotros, evolutivamente, venimos de bacterias. Y se ha visto que la microbiota intestinal, así vamos a llamar de ahora en más a la flora intestinal, es un jugador importante, es una pieza fundamental como anti-envejecimiento. Pero además se ha visto, y estudios muy recientes, que nos puede estar protegiendo de esta cascada de la inflamación o tormenta de citoquinas contra el COVID-19. Se ha visto que la flora intestinal, no tenemos duda, interviene en nuestra homeostasis inmunológica. Y si nosotros tenemos una buena microbiota, tendremos una muy buena respuesta antiinflamatoria. Por el contrario, si se altera nuestra microbiota, vamos a estar con una respuesta proinflamatoria. Para que tengan una idea y no se asusten, tenemos no menos de 1,5 kilos a 1,7 kilos de flora intestinal. Fíjense si será importante. Es un organismo dentro de otro. Y esta flora intestinal va a ir variando en los distintos grupos etarios. ¿Y de qué depende una buena microbiota? Fundamentalmente de la alimentación. También, obviamente, sufre cambios con la edad. El estrés psicológico, y ya vamos a ver por qué nos altera nuestra microbiota. Si tomamos antibióticos, también. Hasta la vida de nacimiento de una criatura. Aquellos que nacieron por cesárea tendrían en su origen, una microbiota más deficiente que el que nació por el canal del parto y ya tuvo contacto con bacterias. ¿Y cómo la podemos mejorar? Bueno, los probióticos son muy importantes en mejorar nuestra microbiota. Y si nosotros mejoramos nuestra microbiota, tendremos una disminución del riesgo de aterosclerosis, síndrome metabólico, en definitiva, de una inflamación subclínica o preclínica. La otra cuestión importante es que juega un rol el nexo cerebro-intestino y justamente esto está modulado por nuestra microbiota. Si nosotros ingerimos alimentos que tengan un aminoácido que se llama triptofano, vamos a generar serotonina por acción de las células enterocromafines. Recuerden ustedes la serotonina, este neurotransmisor tan importante que nos da la felicidad. Piensen que los antidepresivos más usados son aquellos que incrementan a través de mecanismos que inhiben la recaptación, es decir, la salida de la serotonina en nuestro organismo, justamente aumentan nuestra serotonina. ¿Y dónde la fabricamos? En el intestino, fundamentalmente. ¿Y qué alimentos son ricos en triptófanos que nos van a mejorar la serotonina a través de la flora intestinal? Y acá ustedes lo tienen. No se olviden de la palta, banana, pescado, los frutos secos, el brócoli. Y esto es importante porque si nosotros tenemos esta buena microbiota, vamos a tener una buena homeostasis inmunológica, es una homeostasis inmunológica, y esto
también nos va a afectar la conexión cerebro-intestino que va a tener o se va a reflejar en nuestro humor, en la reactividad ante estresores, en mejorar el sueño, etc. Tan importante es esto que hoy hablamos de individuos con buena microbiota, de nuevo, no menos de 1,5 kilos de bacterias en nuestro intestino, tienen mejor resiliencia que los que tienen una disbacteriosis, una alteración bacteriana en su flora o en su, habíamos dicho, microbiota intestinal, incluso con tendencia a la depresión. El resveratrol, es decir, los polifenoles, también parecen mejorar nuestra microbiota. Y suplementos. Y entonces, ¿qué suplemento podríamos utilizar? Miren los prebióticos. ¿Qué es un prebiótico? Un prebiótico son compuestos que no se digieren, que llegan al intestino y favorecen el crecimiento de los microorganismos, de las bacterias beneficiosas para la salud. Y acá ustedes tienen todos ellos, alimentos ricos en prebióticos. No se olviden cebolla, ajo, espárragos, puerros. Y los probióticos son microorganismos ya que ingerimos. Un yogur natural es un prebiótico, el kéfir es un prebiótico, el chucrut es un prebiótico, muchos encurtidos son prebióticos. Otra cosa, ya saliendo de prebióticos, probióticos, es la melatonina. La melatonina, que es una sustancia natural que fabrica nuestra glándula epífisis, no hipófisis, epífisis, y que la oscuridad favorece su secreción, claro, formación y secreción. Por ello, el uso de las pantallas, los LED y todo en la noche, quedarme dormido o colocar el televisor LED o estar con pantallas, etcétera, nos puede alterar nuestro sueño. Muchas personas por esta pandemia, por lo que significa esta pandemia, sufren de insomnio. Pero si nosotros no fabricamos bien la melatonina, porque la melatonina empieza a disminuir después de los 40, 45 años en adelante, como es de venta libre, la podemos adquirir. No les voy a decir marcas porque hay distintas marcas, pero hoy se ha visto que es un tratamiento adyuvante potencial contra el COVID-19. Y estos son trabajos, la mayoría de ellos, de este mes, del mes de mayo. ¿Y qué hace la melatonina? También nos disminuye el estrés oxidativo, disminuye estos mediadores de inflamación, recuerdan ustedes la interleuquina 6, mejora nuestra respuesta inmunológica y, como si eso fuera poco, mejora nuestro sueño. Y yo creo que es importante tenerla en cuenta. Lo otro es la vitamina D. Ayer me llamaba un gran amigo y me dice, che, me han pasado algo que tengo que comprarme urgente para mejorar mis defensas contra el COVID. Y lo que era vitamina D. En definitiva, recuerden que la vitamina D la tenemos, bueno, fundamentalmente en productos de pescados de mar, también algunas legumbres, huevos, quesos, etcétera, leche. ¿Y qué es? ¿Y por qué podría ser beneficioso? Porque la mayoría de la gente, si está en cuarentena, muchos de ellos están dentro de un departamento. No tienen contacto, algunos, con la luz solar en la dosis, entrecomillado, entre la cantidad de tiempo que sería aceptable. Y como depende la síntesis de vitamina D
de la luz solar, tendríamos menos provisión. Se ha visto que en trabajos en China, aquellos pacientes que tuvieron peor pronóstico, entre un 40 y un 70% tenía deficiencia de vitamina D. Y acá con este gráfico estamos viendo que aquellos que tenían niveles normales, es decir, igual, ¿no es cierto?, alrededor de 30 miligramos, tuvieron mejor pronóstico. Estamos hablando de los pacientes que ya tuvieron que ser internados. Y los que tenían muy baja cantidad de vitamina D, por debajo de 20 nanogramos por mililitro, fueron los que tuvieron, los grupos que tuvieron peor pronóstico. En definitiva, ¿quiénes se beneficiarían de vitamina D? Aquellos que, si se hicieron un análisis, les dio bajo, la gente mayor de 65 años, las embarazadas, las mujeres que están dando, digo, embarazadas, ¿no es cierto?, y durante la lactancia, también los adolescentes, mujeres jóvenes, y la gente que no se está poniendo a los rayos solares. Otro es la utilización de omega 3. Se ha visto que aquellos que tienen deficiencia de omega 3 tienen más predisposición a tener alteraciones a nivel de la neuroplasticidad, es decir, a nivel de las conexiones interneuronales, y que tienen un mayor grado de inflamación. ¿Dónde lo conseguimos? Bueno, también en pescados de agua profunda. Lo más importante hoy día, o el mejor de los omega 3, vienen de un pequeño crustáceo que nuestro mar meridional, nuestros mares del sur tienen, que es el krill. ¿Y qué se ha visto? En definitiva, que nos brinda neuroprotección, tiene beneficios cognitivos por esto de la neuroplasticidad, porque recuerden que el cerebro humano presenta la mayor cantidad de estos omega 3. Y como ya para ir haciendo una síntesis, podríamos decir que para mejorar nuestra autoinmunidad, algunos productos como lo que yo les decía recién, los ácidos grasos omega 3, disminuyen la producción de citoquinas también y disminuyen la producción de autoanticuerpos que siempre van a ser perjudiciales para nuestro organismo. El resveratrol, ya vimos, disminuye nuestro estrés oxidativo, se opone, cuando digo resveratrol estoy hablando de polifenoles en general, se opone al ingreso del virus a nuestras células. El chocolate, pero por encima de 80% de cacaos, también tiene o genera sustancias antiinflamatorias y disminuye las citoquinas proinflamatorias. Una de ellas era la interleuquina 6. La curcumina, esto que se puede comprar en casas de dietéticas o ya viene incluso en algunos en cápsulas, también es un antioxidante y nos disminuye marcadamente estas citoquinas proinflamatorias. Y lo otro, la llamada capsaicina, ¿esto de dónde viene? El origen de los pimientos, los ajíes, también tiene propiedades antiinflamatorias. No se olviden de la vacunación antigripal. ¿Por qué? No es contra el COVID, pero cuidado que si tenemos patologías previas que nos pueden llevar a una enfermedad coronaria, la vacunación
contra la influenza va a impedir que tengamos la gripe que nos asola en el invierno, que estamos prácticamente a poco más de 20 días de comenzar, y siempre que ingrese un virus va a tener una respuesta inflamatoria, y si ya estábamos con un estado inflamatorio subclínico preinflamatorio, va a ser peor el pronóstico. Así que, por favor, no se olviden de ello. Como conclusiones, recuerden ustedes que los 2 primeros días del ingreso del virus, los 2 primeros días, digo, de los síntomas, y el día previo, es decir, serían 3 días, son del máximo contagio. La seroconversión, es decir, los anticuerpos IgM aparecen primero entre los 6 y 12 días, y después aproximadamente a las 2 semanas los IgG. Estos son los que se utilizan, si son neutralizantes, para hacer las transfusiones con plasma concentrado. Recuerden además que un 80% de los pacientes no van a requerir internación, del 20% que va a requerir la internación, que son aquellos que tienen tos, dolor de garganta, pero que ya les empieza a faltar el aire, esta es la disnea, y van a ir a internación ese 20%, y que de ese 20%, un 5% va a llegar a terapia intensiva. Y aquellos... Profesor, ¿le podemos hacer unas preguntitas que tengo sí, acá cómo no. varias? Bueno, yo con esto ya termino. Un agradecimiento y muchas gracias. Bueno, me las pasaron por chat y quería hacérselas. Una de las preguntas es, que es importante esto de la vitamina D, y cuánto tiempo uno diariamente tendría que estar expuesto ahora acá en Buenos Aires, al sol, para fijar esa vitamina. Mire, aquel que tiene déficit de vitamina D ya necesita imperiosamente consumir la vitamina D. Para tener la vitamina D, no es que nos tenemos que salir y, ponernos como si estuviéramos en una playa. La misma actividad cotidiana nos lleva a tener, con esa exposición solar, a tener nuestra, entrecomillado, dosis. No obstante, si pudiésemos exponer, serían no menos de 2 horas. Pero recuerden que además tenemos que tener los elementos como para que se fabrique. Es decir, el sol no lo fabrica porque llegó la luz nada más. Tenemos que tener todo lo que viene de nuestra alimentación. No obstante, después de los, yo les diría, después de los 60, 65 años, en general hay que dar suplementos de vitamina D, que es muy fácil porque se pueden dar una cápsula blanda una vez cada 15 días, dependiendo del nivel que tengan, o una vez al mes. O sea que si, por ejemplo, la vitamina D fue aplicada en diciembre, habría que hacer como refuerzos. Otra preguntita. A veces algunos recibieron las vacunas, otras contra la gripe, otras veces discontinuaron esto de que sea anual y faltan pocos días para que llegue el brote, digamos, de gripe. ¿Están a tiempo todavía de vacunarse? Ya. ¿Ya salís corriendo? Ya. Bien. Así en 2 semanas ya tenemos, es decir, ojo, el pico de coronavirus, pero no el pico de la gripe. Ojo que el coronavirus no va a ser el pico y después me olvido. Seguimos. Algunos preguntan... ¿Cómo? Si los pacientes que están asintomáticos, pero con COVID positivo, son contagiosos. Claro. Absolutamente. Pero a ver, ¿determinado por qué? ¿Por anticuerpo IgG o IgM? No sabemos. Por eso, si ya tienen anticuerpos, una cosa es asintomático, cursó asintomático, tiene inmunoglobulina G, es decir, ya pasaron
más de 2 semanas. Todavía no sabemos muy bien si ese individuo puede contagiarse nuevamente él. La única forma que lo sabríamos es hacer una determinación, que es lo que estamos haciendo en nuestros servicios de inmunología de la Facultad de Medicina, y determinar si tiene anticuerpos neutralizantes. Es decir, hay que enfrentarlos con el virus. Esto, digo, si tiene inmunoglobulina G, es menos el riesgo de que va a contagiar. Pero cuidado que hoy día todavía no sabemos si ese mismo individuo con esos anticuerpos se puede contagiar. No sé si me expresé. Tendría que tener anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y esa es una determinación de laboratorio muy especializado que no se está haciendo público general. Después otra pregunta, hablamos de las manifestaciones cutáneas que se están viendo últimamente. ¿También hacen cuadros pulmonares esos pacientes? ¡Claro que sí! Claro, miren, por favor, en los pacientes que estábamos viendo esas lesiones cutáneas como el livedo reticularis, ¿no? A ver si la tenemos por acá. Bueno, las lesiones, eso nos está hablando de microtrombosis. Las lesiones que estamos viendo en los pies son pequeñas trombosis, no son los sabañones que veían, son pequeñas microtrombosis. Así que cuidado con esos pacientes que pueden, muchos de no tener buen pronóstico. Bien, y bueno, para resumir, a ver si cerrando todo esto, una alimentación mediterránea rica en antioxidantes sería forma de protegernos, de cuidarnos, no solo para este proceso, sino para hacer un cambio de vida. Nosotros como reflexólogos estar atentos al estado del pie, seguir utilizando todos los medios de aislamiento posible, tener en cuenta que esta enfermedad ataca el endotelio, entonces no es solo el sistema inmunológico el que hay que reforzar desde la reflexología, sino tener en cuenta nuestro sistema cardíaco, nuestro sistema de la sangre. El aislamiento social va a seguir siendo parte importante de todo esto, y las medidas de seguridad dentro de cada uno de los consultorios, que serán habilitados dependiendo del lugar donde estemos, porque no todos podemos decir, hoy puedo atender. Hay algunas provincias, algunos municipios, algunos países, porque hay gente de otros países que ya está pudiendo atender. Desde mi punto de reflexóloga, a ver si le parece bien, profesor, me parece que hay que seguir atendiendo, sobre todo acá en Buenos Aires, a esos pacientes que conocemos, no empezar con pacientes nuevos, pacientes que estén dentro de un ámbito cercano al consultorio, que no viajen en transporte público, cuidarnos tanto de observar ese pie en qué estado está, hablar con ellos previamente para que no hayan estado en contacto con alguien que tuviese síntomas de COVID. Tener en cuenta que los pacientes de mayor riesgo van a ser los oncológicos, los hipertensos, los diabéticos, y bueno, y no sé si me olvido algo más. El uso de guantes, pero todo esto, como vos ya lo habías hablado, Mavi, entonces yo no lo toqué, lo habías hablado en la clase inicial, es fundamental, ¿no? El uso de guantes, como lo explicaba los otros días Mavi. Y sí, que todo esto, estos protocolos que nosotros fuimos... Los protocolos de bioseguridad que vos estuviste hablando, ¿no? Y el lavado que mencionaste es justo. Sí. Que no es que lo tengamos que utilizar este mes y el que viene o mientras dure la cuarentena hasta el 7 de julio, sino que es una forma de atender durante este año, porque esto comenzó, pero no tenemos un día de finalización todavía, ni tampoco sabemos si hay una nueva reinfección en los pacientes COVID, en los asintomáticos, en todo esto que está pasando. Entonces, por más que se levante la cuarentena física, el 7 de junio, como dicen, o sea, el 7 de julio, no importa,
esto, el cuidarnos este tiempo, el aislamiento social y los protocolos de bioseguridad serían parte de todo nuestro 2020. ¿No es así, doctor? Exactamente, tal cual. Y ya conviene incorporarlo, el lavado de manos para siempre, ¿no es cierto? Y Claro, eso también, bueno, la buena tienen en la alimentación, charla. obviamente que también, ¿no? Como resumen nada más, Mavi, fíjate, si un paciente ya sintomático con COVID, si es revisado, no tiene neumonía, no tiene insuficiencia respiratoria, ese paciente va a casa, hará su cuarentena en casa. Si tiene esta neumonía o ya empezó, que le falta el aire, todo, se ingresa. Muy pocos, el 5%, va a, fíjense ustedes, que va a el servicio de terapia intensiva, que son estos dos grupos. En todos ellos, apenas ingresa un paciente que se va a internar, hay que darle anticoagulantes, heparina, al comienzo en dosis profiláctica, preventiva, como si uno se va a hacer una intervención para que no haga una trombosis, una intervención quirúrgica, y si empiezan con mayores síntomas o este aumento de los elementos en el laboratorio que nos hablan de la coagulación, de la trombosis, ahí sí que ya le tendríamos que dar. Doctor, lo queremos saludar. Bueno, y para todos, muchísimas gracias. Nos extendimos, pero creo que hay que comprenderlo. Gracias. Y la próxima charla la vamos a tener con la profesora que va a hablar de las enfermedades psiquiátricas en la cuarentena. Espero que si les tienen haya... alguna Ahí está el profesor. pueden mandar por mail. Acá está, este Francisco Apiani, ahí está. No, Gracias, ahí está, digo, acá está todo el grupo, Gracias, profesor. contención emocional, con todo, ¿no? Ahí está el doctor Apiani, que es el que les va a hablar la próxima. Bien. Estamos en contacto, se va a cuidar. Los ID siempre son diferentes, así que solicítenlos por mail a reflexo